Buenas noches, estimados estudiantes. Es un placer saludarlos nuevamente en esta tercera semana de actividades. Les doy la más cordial bienvenida. Vamos a iniciar ya con esta sesión. Voy a esperar un momento a que se vayan conectando. Voy a ir checando aquí en el chat algunas de sus preguntas que tengamos. En esta semana vamos a ver la unidad 3, leer y escribir para conocer y comprender mi mundo. Esa es la unidad que vamos a ver en esta tercera semana de actividades, que sin darnos cuenta ya vamos más de la mitad de este módulo 4. También quería yo felicitarlos porque son un grupo que trabajan muchísimo. ¿Sí? El trabajo que realizan, el gusto que le han tomado a este módulo. De repente en algunos casos hemos tenido dificultades, pero hasta el momento se han resuelto sin problema alguno. Reitero a ustedes el agradable ambiente que se nota en los foros y el gran equipo que hemos integrado a lo largo de estas 2 semanas. Recuerden que toda esta es una comunidad de aprendizaje y los foros nos ayudan mucho a compartir algunas ideas, a compartir algunas estrategias que a algunos les han funcionado y también pues nosotros podemos retomarlos también para apoyarnos en la realización de nuestras actividades. Bien, en esta semana vamos a tener la oportunidad de redactar un texto. Ahorita van a ver que va a ser una parte muy bonita también, porque también vamos a dejar, vamos a dejar volar nuestra imaginación y vamos a crear un texto donde nos vamos a apoyar también con un texto literario que ya está ahí en la plataforma. Bien, como ya veo que ya se están integrando, vamos a iniciar en esta sesión con el siguiente orden del día. Vamos a dar una pequeña retroalimentación de las actividades de la semana 2, como es el seguimiento de esta sesión. Vamos a revisar los recursos que tienen ustedes en la plataforma. Vamos a revisar las actividades formativas y también vamos a ver las instrucciones para realizar las actividades integradoras de esta semana y finalmente pues voy a resolver algunas dudas y comentarios finales en el chat. Esperemos que no nos suceda como la semana pasada, que nos dejó a la mitad. Pero bueno, ahorita está el clima un poquito pesado por las lluvias, pero esperemos que no nos vuelva a hacer lo de la semana pasada. Bien, pues vamos a nuestro primer punto. Las actividades de la semana pasada fueron un poco complejas, pero aprendimos mucho en cuanto a los elementos que debemos de analizar en las obras literarias y las reflexiones que debemos de realizar en cuanto a la intención del autor de una obra literaria y el papel que juega el contexto en general. La forma en que trabajan sus actividades van muy acorde a la rúbrica y a las especificaciones e instrucciones que se les dan en la plataforma. Y eso realmente valora su dedicación, que se ve reflejada en sus evaluaciones finales. La mayoría de este grupo sí realmente hace una lectura a profundidad de las indicaciones y algunos de ustedes, aunque no estén presentes en esta sesión, ven la repetición y de esta sesión síncrona y van tomando muchas especificaciones que se dan aquí. Por eso es que tienen y obtienen buenas calificaciones en las actividades que están entregando. Llegar hasta aquí no ha sido fácil, pero su meta está ya trazada y eso es lo que los debe de motivar.
Algunas veces sí tenemos situaciones que hacen a que no podamos entregar las actividades a tiempo, pero pues también estamos en contacto frecuentemente por correo o en el mensajero y podemos apoyarlos en la medida que también se nos permita a nosotros como asesores virtuales. Podemos apoyarlos para que también no se vayan atrasando. Muchos dejamos pasar tiempo para retomar nuevamente nuestro desarrollo académico, pero nunca es tarde y siempre tenemos un motivo para llegar a hacer grandes cosas. Y ustedes tienen ese ánimo e ímpetu para llegar al final. Así es que mucho ánimo, ya estamos terminando casi este módulo. Vamos por las 2 últimas semanas, ¿sí? Bien, vamos a revisar los recursos que tienen ustedes en la plataforma. Tenemos aquí la guía. Acuérdense que siempre tenemos una guía al inicio que está en PDF. La guía ya saben que nos muestra un panorama general de lo que van a ser las actividades de la tercera semana en este caso, y en el cual ustedes pueden agendar su semana de acuerdo a sus necesidades de entrega de actividades. Además de que los guía para saber qué recursos son los que deben de revisar detenidamente en la elaboración de cada una de las actividades integradoras. Si alguien se ha atrasado con alguna actividad de la semana 1, me hace llegar su mensaje y vemos la manera en que podamos apoyarlos ahorita que todavía estamos a tiempo. Recuerden que les había comentado que si ya estamos en la semana 4, pues ya va a ser un poquito más complicado para que podamos apoyarlos. Y también complicado para ustedes porque entonces ya se les juntarían las actividades y el proyecto integrador. Bien, después de este pequeño paréntesis, vamos con el recurso número 1. El recurso número 1 que tienen es literatura y el mundo. Durante estas 2 semanas aprendimos a analizar textos literarios en donde nos hemos dado cuenta de varios elementos importantes en cada obra y de cómo el autor refleja en su obra su mundo. Sus aspiraciones, asimismo, refleja parte de su contexto, es decir, de la sociedad en la que se desenvuelve. Y en este aspecto existen 2 corrientes críticas con las que se ha analizado el carácter social de las obras. Y es de lo que habla el recurso número 2, nos habla de la crítica marxista y nos habla también del estructuralismo genético. La crítica marxista nos dice que el individuo elabora una visión del mundo que expresa en la obra literaria. La obra literaria es reflejo del grupo social al que pertenece el autor. Es decir, el análisis de la obra se basa en las relaciones de producción que pueden ser económicas, políticas o sociales. Dentro del estructuralismo genético, la obra se acerca a la relación con las estructuras mentales de los grupos sociales en las que fue creada. Se ocupa de las relaciones entre una visión del mundo y las condiciones históricas que la hacen posible, es decir, la relación entre la vida social y la creación literaria. Entonces, por eso, la semana pasada, pues analizamos el sentido de la vida, analizamos el contexto de la obra, ¿sí? De las 2 obras literarias que leímos. Pero ahora, en esta semana nos vamos a basar un poquito más en las experiencias estéticas, ¿sí? Que es de lo que habla el recurso número 3. Aquí nos dice que la literatura como experiencia estética a lo largo de estas 2 semanas hemos analizado varias obras, hemos interpretado el sentido del autor, hemos analizado varios elementos y hemos otorgado un significado. El significado puede variar dependiendo del enfoque analítico con el que analizamos. Por ejemplo, en la obra de La debutante de Leonora Carrington, la primera impresión que les causó fue diferente para cada uno de ustedes. Y acuérdense que eso es parte de la estética dentro de la literatura.
Existen críticas que tan solo rescatan el valor social que puede poseer una obra literaria, sus aportes morales o éticos, sobre la conducta de los seres humanos, tanto individual como socialmente. El resultado al leer una obra literaria va a tocar de alguna manera nuestra sensibilidad estética. La literatura nos ofrece un abanico de posibilidades estéticas inmersas en cada uno de los universos recreados en novelas, cuentos, poemas, como bien lo dice este recurso. Sí les recomiendo que profundicen un poquito más en este recurso número 3, que tomen sus notas pertinentes porque en la actividad integradora número 6, que es el foro, vamos a retomar este tema de la estética dentro de la literatura. Que también aquí hablamos que la estética se considera como la ciencia de lo bello, ¿sí? Y es lo que he estado leyendo en sus aportaciones en el foro. Y en la literatura esta belleza se percibe por medio de la lengua, o sea, por medio de lo que nosotros estamos leyendo, por medio de lo que el autor que escribió cierta obra literaria nos quiere transmitir. La estética es una rama de la filosofía, sí, claro, sobre la actividad artística, en este caso, pues las obras literarias. Porque también está la estética en, por ejemplo, aquí como está en la imagen, en la escultura, también. Bien, la belleza es realmente lo que es la estética. Aquí en este recurso van a observar un video que les va a ampliar este concepto de estética. Así es que también pues van a ir retomando varios apuntes para tener los términos que ustedes necesitan. Acuérdense que para las actividades formativas. También aquí en este recurso se encuentra un segundo video que nos explica también acerca de la experiencia estética, la cual es el sentimiento que nos provoca al leer un texto literario que nos llame la atención. Bien, también tenemos aquí el recurso número 4, que nos habla del impacto de la literatura en la sociedad. En las actividades que hemos estado realizando, analizamos el contexto social de las obras. Y ahora sabemos cómo la sociedad influye en la literatura, pero la sociedad también se ve impactada por esta literatura. Es cierto que los poemas, las obras de teatro, los cuentos, las novelas y cualquier otra manifestación literaria siempre nos plantea una ficción. Sin embargo, para la literatura, la ficción no es una mentira. La mentira busca ocultar la verdad, en cambio las obras literarias no buscan ocultarla, sino que hablan de todo lo cierto que pasa en la sociedad y todo lo cierto que le pasa al ser humano y lo cuenta a través de una historia imaginaria, ¿sí? Lean este recurso, es muy interesante, también les va a servir muchísimo para ir profundizando un poquito más en todo el análisis literario que vamos realizando en el desarrollo de este módulo. Tenemos también el recurso número 5, donde vamos a recuperar algunos aprendizajes y nos habla mucho de las tecnologías de la información y la comunicación, que son las TIC. Hoy en día, estas tecnologías aportan nuevos objetivos a la educación literaria principalmente. Existe presencia de la literatura en Internet, aunado a esto las nuevas formas de lectura digitales. De hecho, estas herramientas están contribuyendo a formar la comprensión de los textos al tiempo que proporcionan herramientas y recursos multimedia para su producción, así como para su posible publicación. De hecho, existen aplicaciones en el celular con herramientas para escribir poesía, ensayos, cuentos cortos. Hay algunas aplicaciones, está como una que se llama Jotterpad para escribir cuentos cortos o libretos para alguna obra literaria. También hay algunas otras aplicaciones en el celular para escribir poesía. Sería bonito también a los que les gusta escribir poesía, pues pueden descargar esa aplicación y les va a ayudar muchísimo.
Bien, tenemos el recurso número 6, literatura en Internet. La literatura nos muestra muchos cambios en la actualidad y con la revolución tecnológica tenemos múltiples formas de leer y ustedes ya se dieron cuenta. También tenemos múltiples formas para encontrar obras literarias, a diferencia de hace algunos años que teníamos que ir a una biblioteca, alguna biblioteca pública y solicitar libros en préstamo, donde teníamos que solicitar primeramente una credencial para poder tener acceso a cierta bibliografía y poder llevarla a casa. Incluso las fotocopias salían carísimas. En la actualidad, pues los libros ya se encuentran en diferentes formatos en la web, incluso podemos descargar hasta audiolibros. Este recurso es un PDF muy interesante que deben de leer porque nos habla acerca de las nuevas formas de leer literatura, pero ya con herramientas tecnológicas. Y también el recurso número 7 como que le da continuidad a este tema porque se denomina el arte en la era digital. La era digital se ha adelantado en todos los ámbitos, incluso en el arte. Por ejemplo, un museo. Hoy en día lo podemos visitar de manera digital. Los museos viajan, las obras de arte se desplazan de manera virtual. Más ahora con los tiempos que estamos viviendo, pues se han abierto muchas posibilidades para viajar por el mundo, pero de manera digital, de manera virtual. Bien, tenemos también el recurso número 8. En el recurso número 8 se plantea que en la era digital la literatura se hizo presente de manera más accesible, el uso de las herramientas digitales para su enseñanza y aprendizaje, la reflexión de las diferentes formas de lectura en digital, tanto de los textos digitalizados o los famosos libros electrónicos, como las obras que se leen en el ordenador o en los móviles y tabletas, incluso aquellas formas literarias colaborativas nacidas en las redes sociales y algunas que se presentan cercanas a los videojuegos. En las redes sociales también, por ejemplo en Facebook, se forman grupos para hacer algunos talleres de poesía, hacer algunos talleres de lectura. Y en la actualidad también tenemos el término escritor 2.0 para definir a los escritores que utilizan herramientas electrónicas, participan en medios digitales e intercambian información con lectores y autores. Como les decía, en Facebook se crean grupos para compartir poesía, también hacen cafés literarios a modo de videoconferencias y también por internet o por Facebook o ahorita las clases online se hacen recitales de poesía también. Bien, también esa es parte de la literatura, cómo se enfoca con las herramientas digitales hoy en día. Bien, tenemos también el recurso número 9, formas de literatura actuales. Este recurso nos sigue informando acerca de las nuevas formas de literatura digital y los nuevos términos que surgen a partir de esto, como un glosario también de términos. Y finalmente el recurso número 10, donde también tenemos que ponerle especial atención, es el recurso 10 que nos habla de oralidad y escritura. Este recurso nos remite a aprendizajes anteriores a modo de repaso y nos remite al tema de la planeación en el proceso de escritura para retomar ciertos detalles que nos ayuden a la redacción de un texto literario y las características que se deben de tomar en cuenta para la realización de esta actividad. Aquí, este recurso sí tenemos que profundizar un poquito más porque es la base para nuestra actividad integradora número 5. Sí, porque ahí hay ciertos temas o características que tiene un texto literario y que debemos de saber de qué se trata, como son el tema de una obra,
o de un texto literario, el propósito, el destinatario, el tipo de texto que vamos a realizar, si es un texto narrativo, si es un texto descriptivo, si es explicativo, comparativo. Y todos estos detalles o características tenemos que tomarlas en cuenta porque en la actividad integradora número 5 vamos a redactar un texto. Aquí nos van a dar los pasos a seguir en la redacción de textos. Por eso es que les decía que es importante revisar este recurso. También en él se vuelven a revisar el aspecto de la literatura oral. Para ello se tiene que recordar los tipos de oralidad y las características de cada uno de esos tipos de oralidad. Y en un breve video también se nos explica cuál es el papel de la literatura en nuestras vidas. Pero aquí, ¿por qué habla de oralidad? Porque en la misma actividad integradora número 5, ustedes van a narrar de forma oral el texto que ustedes van a redactar. Ahorita les voy a explicar qué es lo que se va a realizar. Bien, tenemos el recurso número 11, producción de textos. El proceso para producir textos literarios, que es lo que el escritor requiere saber o conocer acerca de lo que va a escribir. ¿A quién va a dirigir su obra? ¿Cuál será la estructura de su texto? Tiene que planificar todo el proceso y en este recurso se explica paso a paso el proceso de la composición literaria, que es la que ustedes van a realizar. Van a realizar una composición literaria basada en un texto literario ya hecho. Ustedes ya nada más le van a hacer una pequeña modificación, pero pues sí tienen que ir siguiendo todo este proceso en la producción de textos. Bien, y finalmente tenemos el recurso número 12, que han de decir, bueno, ¿y qué tiene que ver Sócrates y los sofistas aquí? Bien, en esta semana nos corresponde leer un fragmento de la comedia Las nubes, en la cual Aristófanes hace una crítica a Sócrates, los sofistas y su método educativo. Aquí como que nos está integrando, o sea, nos está enseñando una parte de este tema porque vamos a abarcarlo en nuestra actividad integradora número 5. En esta obra que vamos a leer, nos enseña cómo estaba la situación en la época. A los ciudadanos les gustaba mucho pensar y discutir. Lo ponían todo en duda en el ágora. Nos habla acerca del ágora. También estaba de moda discutir sobre el porqué de todo. Es una crítica de la escuela tradicional. Es decir, que este recurso nada más nos introduce al tema que vamos a abordar en esa actividad integradora número 5. Por eso también es importante que ustedes vayan adentrándose en este tema para que la actividad integradora que van a realizar, pues ya no les cueste tanto. Bien, tenemos las actividades formativas como cada semana, son 2 actividades formativas. La actividad formativa número 5, literatura, actualidad y sociedad. Aquí se va a valorar el aprendizaje de conceptos importantes. Y acuérdense que aquí hay que ir contestando algunas preguntas que son de opción múltiple. De hecho, en esta actividad formativa número 5, son solamente 7 reactivos que van ustedes a contestar. Bien, tenemos la actividad formativa número 6. También aquí se denomina literatura y estética. Con esta actividad van a reforzar algunos conceptos básicos aprendidos en esta semana y en semanas anteriores. Y estos temas son indispensables para desarrollar los aprendizajes esperados y realizar la actividad integradora número 6. Ustedes aquí van a ir reafirmando algunos conceptos y algunas definiciones abordados ya en los recursos. Ok, bien, eso es en cuanto a las actividades formativas. Pero ahora vamos de lleno a la actividad integradora número 5.
En esta semana las actividades integradoras son un poquito más sencillas. Creo que nos van a dar un respiro para poder disfrutar un poco más de todo lo aprendido y reforzar términos y elementos literarios. El objetivo de esta actividad es identificar situaciones actuales, la idea del ser humano y los elementos lúdicos en la literatura por medio de la escritura de un texto literario. Es lo que les comentaba que ahora vamos a redactar. Además de que se van a recuperar aprendizajes previos sobre la diferencia entre la oralidad y la escritura, cuando ustedes narren su cuento en el audio que van a grabar, ¿ok? Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta actividad integradora? Primeramente vamos a leer una breve reseña de las nubes de Aristófanes. El link se encuentra en las especificaciones de la actividad. Revisar con atención las páginas 1 a la 22 de las nubes. Ojo con esto. Solamente nos está diciendo que leamos estas páginas porque sí está extenso, pero aquí nada más vamos a leer una breve reseña de las nubes, que es de la página 1 a la 22. Tenemos que concentrarnos en esas páginas porque lo que he visto generalmente es que leen otras partes y ya no hacen lo que se solicita. Así es que nos vamos a basar solamente en estas páginas. Vamos a descargar el documento Literatura Clásica y Situaciones Actuales. Es una plantilla que ya está en la plataforma y ustedes van a descargarlo. Van a responder a todas las preguntas con base en la lectura. ¿Ok? Van a resolver lo que se indica en el archivo y ya saben cómo se guarda el documento con cierta nomenclatura. Y el producto que van a entregar, el producto final, bien, entonces estábamos hablando acerca de lo que van a realizar. Lo que van a hacer
Les voy a mostrar aquí es que el internet se fue por un momento, pero ya estamos retomando la transmisión. Bien, tenemos aquí la plantilla que ustedes van a descargar, la literatura clásica y situaciones actuales. Les comentaba que van a reflexionar y responder las preguntas con base en la lectura que realizaron de las páginas 1 a la 22 de Las nubes de Aristófanes. Primero dice, ¿cuál es el argumento? El argumento es la idea principal de la novela. En este caso, las ideas principales de este extracto de la obra. Strepsiades tiene deudas por satisfacer el gusto de su hijo Filipides por los caballos, por lo que le pide a su hijo que vayan al caviladero de Sócrates y ustedes ya ahí van continuando. No les digo que escriban exactamente lo que yo puse aquí, pero es una manera de iniciar la descripción del argumento. Bien, en el inciso B nos dice, ¿quiénes son los personajes? Hay que listarlos, los nombres y el rol que desempeñan en la historia. Strepsiades, ¿qué rol tenía? Pues es el papá, Filipides el hijo, y así ustedes van a ir enlistando todos los personajes que van apareciendo en ese extracto de la obra de Las nubes. ¿Cuáles son las características de personalidad que identificas en los diferentes personajes? Menciónalas de manera general y explica si esas características las puedes reconocer en las personas en la actualidad. Bien, Strepsiades es aprensivo y tenso porque tiene la preocupación de las deudas por complacer a su hijo. Filipides es así y así, ¿por qué? Sócrates es así, y ustedes así es como van a ir describiendo las características de personalidad de estos personajes. Después ustedes también van a dar su reflexión de las características que se mencionan de los personajes. Yo las he identificado y ustedes a lo mejor pueden hacer un comparativo con algunas personas que conozcan hoy en día, con algunos primos, parientes, vecinos. ¿Sí? ¿Qué situaciones graciosas o divertidas hay en la historia? Cuando Strepsiades hizo esto, realizó esto, el momento en que sucede esto, etcétera. De la iniciación de Strepsiades, cuando lo espolvorean, y así ustedes pueden poner 2 o 3 situaciones que crean que son divertidas en este inciso D. Después dice el inciso E, ¿qué situaciones identificas en la historia que se presentan en la actualidad? En lo personal me ha sucedido que mi vecino o algún familiar o mi primo, mi tío, y ustedes ya pueden identificar estas situaciones que se parecen a las que se presentan en esta historia. ¿Ok? O también me pueden decir que no lo han vivido. Pero también hay que ir argumentando las respuestas. Dice, manteniendo los personajes y el argumento, narra de manera oral y escribe un cuento de una extensión de entre 15 y 20 líneas acerca del fragmento que leíste, pero adaptado al contexto actual. Bien, ustedes pueden mantener incluso los nombres de los personajes, pero pues también pueden cambiarle los nombres, ¿sí? Pero que tengan las características que se mencionan aquí de cada uno de los personajes de Las nubes. Y el argumento, pero el argumento ya ustedes lo tienen que adaptar a un contexto actual. A lo mejor aquí pueden decir, pues, Strepsiades era un corredor de autos, no sé, ustedes lo van a ir adaptando a un contexto actual, ¿ok? Bien, van a ir resolviendo todo esto y van a ir organizando la estructura del cuento que van a escribir, y acuérdense que debe de tener 3 partes: introducción, desarrollo o nudo y el desenlace. También
van a hacer reflexión, cómo sería Trepsiades, cómo sería Sócrates, qué se criticaría. Recuerda mantener las características de personalidad de los personajes y los elementos graciosos que ustedes leyeron en esta breve reseña. Van a grabar un audio con base en la estructura que organizaron. No lo escriban, solamente nárrenlo así como ustedes se lo imaginaron y cómo lo narran, ¿ok? Como si ustedes le estuvieran platicando lo que escribieron a alguien. Van a subir el audio a una nube en Drive y van a pegar el enlace aquí. Asegúrense de que la liga sea correcta y que también tenga yo el permiso para entrar a esta carpeta para que pueda yo escuchar su audio, porque en esta semana que pasó tuvimos algunos contratiempos con algunos de ustedes porque no tenía yo el permiso para acceder y revisar el audio que grabaron acerca del poema. Bien, entonces esto es lo que van a realizar ustedes. En cuanto al audio, en el inciso E, ahí ya vamos a escribir el cuento con la estructura adecuada. Vamos a lo mejor a mejorarlo un poquito en comparación como lo hicimos de manera escrita, ¿sí? Ahora ya lo vamos a escribir, es un poquito más pensado, más pausado, le podemos borrar, le podemos quitar. Entonces ustedes van a ir narrando aquí el cuento basado en el argumento de las nubes. En este espacio donde ustedes van a colocar su cuento, ¿ok? Después tenemos reflexiona y responde. ¿Qué tan difícil fue trasladar la historia a un contexto actual? ¿Para ustedes fue difícil hacerlo o fue fácil? ¿Por qué? ¿Qué tan diferentes son las críticas sociales con las actuales? Hay que justificar sus respuestas. No fue difícil, ¿por qué? Me fue muy difícil por esto y por aquello. Me fue fácil por esto y por aquello. Aunque la historia se escribió en otro contexto histórico y social, bueno, a mí me fue fácil trasladarlo porque conozco a mucha gente que actúa de esa manera. Bueno, ustedes van a ir aquí reflexionando acerca de esto. Bien, dice, ¿podemos aprender mientras reímos o nos divertimos? Justifica tu respuesta. Claro que sí, porque de alguna manera la risa y ustedes ya pueden ir justificando aquí su respuesta. ¿Qué diferencias encontraste entre contar tu cuento en un audio y escribirlo? A lo mejor para algunos es más fácil contarlo o para algunos es más fácil escribirlo. ¿Cuál de las formas de narración fue más fácil? ¿Cuál les gustó más? ¿Qué ventajas ofrece la oralidad? O sea, es decir, contarlo en un audio y a escribirlo o viceversa. Hay que justificar. Al contar el cuento en el audio se me complicó, ¿por qué? Se me facilitó narrarlo de manera escrita, ¿por qué? Me gustó más la narración escrita, ¿por qué? O a lo mejor a algunos les gustó más narrarlo de manera oral, ¿sí? Y hay que escribir las ventajas que tiene para ustedes escribirlo o contarlo, ¿ok? Bien, y esa es plantilla que ustedes van a llenar para la actividad integradora. Y finalmente tenemos el foro, que es la actividad integradora número 6, literatura actual y experiencias estéticas. En este foro hay unas preguntas detonadoras. ¿Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? Justifica tu respuesta. Bien, recuerden que los foros son 5 aportaciones que ustedes realizan. Aquí les voy a dar algunas sugerencias. Participen durante toda la semana, es decir, a lo mejor su aportación, la primera la hicieron lunes, la segunda miércoles, la tercera y la cuarta la hicieron el viernes y la quinta aportación la hicieron el domingo. Eso quiere decir que trabajaron durante toda la semana, checando también
algunas de las aportaciones de sus compañeros, porque si alguien me hace sus 5 aportaciones el día domingo o sus 5 aportaciones el día jueves, va a bajar su evaluación, ¿ok? Bien, tenemos la primera aportación, dice, explica brevemente y con tus propias palabras qué es una experiencia estética y qué relación tiene con la literatura. La segunda aportación, comentar brevemente si los contenidos de estos sitios se consideran literatura. Hay que entrar a estas dos ligas para poder expresar nuestros comentarios, ¿ok? En la tercera aportación van a explicar brevemente si es posible o no tener experiencias estéticas con obras publicadas y creadas mediante el uso de las TIC. Eso cada quien va a irlo analizando para poder explicarlo en su tercera aportación. En la cuarta aportación van a opinar sobre alguna aportación de uno de sus compañeros. Van a apoyarlo en lo que está explicando, o a lo mejor ustedes no están de acuerdo y presentan argumentos del por qué no están de acuerdo con lo que mencionó. ¿Ok? Acuérdense que se tiene que hacer de manera asertiva, respetando las reglas de etiqueta. ¿Ok? En la quinta aportación vamos a responder al planteamiento inicial. ¿Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de literatura? Y vamos a justificar nuestra respuesta. ¿Ok? Bien, entonces tenemos aquí el espacio de dudas, pero como la sesión me sacó y creo que ya no pude regresar, pero yo ya la tengo grabada, se las voy a colocar completa en la sesión, en el espacio de mensajes, para que puedan complementar en donde nos quedamos, ¿ok? Les voy a pasar la liga en los mensajes para que ustedes puedan ya ir checando las características de las actividades integradoras y también me puedan expresar sus dudas en el mensajero o vía correo electrónico. ¿Ok? Bien, entonces nos estamos saludando en la próxima semana o nos saludamos también en el mensajero. Que tengan un agradable descanso y nos vemos